Muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Espero que se encuentren bien. Ya hoy viernes, final de jornada, ya la última hora de esfuerzo. Vamos a avanzar entonces con la clase para esta noche. Estamos en el capítulo número 6, proposiciones categóricas. Eso es lo que nos toca pues conversar este día y aprender. Bien. En la última clase hablamos acerca del concepto de lógica, hablamos ah, acerca de el concepto, de su extensión y de su comprensión, ¿verdad? Y por supuesto también de los principios lógicos supremos, ¿verdad? Entonces, esas debieran ser ya definiciones que usted debe tener digamos, clarísimas, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar hacia las proposiciones categóricas. Página número 79. Para quienes tengan el libro pueden llevar a lectura. Dice, gracias a su capacidad de construir conceptos, el ser humano convierte la realidad concreta, externa, en abstracta e interna. Dice también que en el mundo existen muchas cosas distintas entre sí, que sin el auxilio de la razón, el mundo parecería una serie infinita de datos caóticos inconexos, ¿verdad? Así que lleve la lectura, por favor. Vamos a ver, vamos a auxiliar con una PPT. Muy bien. Si los conceptos son los átomos del pensamiento, entonces las proposiciones son las partículas. El pensamiento, ¿qué es eso? Pues son las ideas o conceptos que están siempre vinculadas entre sí y es imposible pensar en una por separado. Las proposiciones lógicas son aquellas que afirman o niegan algo y cuya información puede ser considerada como verdadera o falsa. Ok, con el anterior grupo, aquí pusimos un ejemplo que, pues, aunque sea bastante laxo, sirvió para identificar esto, ¿verdad? Y es en el siguiente sentido. Eh, Cuando su cerebro está procesando una información, por ejemplo, una taza con café, ¿verdad? Cuando usted piensa en la taza con café y pueda que el aroma le despierte un recuerdo y por lo tanto le hace pensar en ese concepto, usted piensa en esa taza con café como un todo, de manera unitaria, dice acá. O sea que usted no la piensa, bueno, cuando usted siente el aroma del café, no piensa en el agua, no piensa en los granos, en cómo se fue molido, en cómo fue procesado la cafetera, ¿verdad? La temperatura, la taza, el material de la taza, no sé, el azúcar, la leche, no, ¿verdad? Sino que su cerebro hace de una forma, eh, conexiones, ¿verdad? Conexiones neurológicas que permiten entonces crear ese concepto de una taza con café, ¿verdad? Ahora, lo que nos dice la lógica es que como estamos conociendo el mundo, eso que conocemos lo vamos a expresar, lo vamos a verbalizar. Cuando sale de lo abstracto de nuestro cerebro de regreso al concreto, a lo concreto, entonces allí usamos el lenguaje. Y la forma de verbalizarlo será a través de un juicio. ¿Y qué es el juicio? Pues el juicio es la forma de pensar mediante la cual el hombre, entendida como sujeto, refleja la conexión objetiva de los lados, propiedades y momentos singulares en los objetos y fenómenos. Los juicios se expresan en el lenguaje en forma de proposiciones, ¿verdad? Entonces, las ideas pues, que se vuelven juicios se expresan en el lenguaje como proposiciones. Una de las formas esenciales del pensamiento, el juicio es el acto de conocimiento que por medio de la afirmación o de la negación revela la presencia o la ausencia de tal o cual carácter en un objeto o en un fenómeno.
Todo saber es antes que nada un juicio, pues solo los juicios afirman o niegan. Entonces, por ejemplo, si usted ve el cielo nublado, empezó a sentir que cae el agua, pueda que usted piense en el concepto lluvia, ¿verdad? O llueve. Pero cuando lo verbaliza, usted dice, está lloviendo. Y ese es un juicio común, ¿verdad? Pero usted no dice solo llueve o lluvia, ¿verdad? Eso es lo que nos hace diferentes de otras especies y de incluso la tecnología, ¿verdad? Ahora con el avance de los modelos de lenguaje. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cópula. O sea que para que sea un juicio categórico, va a necesitar una cosa que se llama estructura, y que en esa estructura el gran diferenciador va a ser la cópula. ¿Por qué la cópula? Porque es la que va a permitir la relación entre un concepto y otro. Y entonces para aplicar esa estructura previamente necesitamos saber cómo se define, qué es una definición. La definición es la relación de un concepto con otro u otros. Al concepto inicial se le atribuye ciertas características que o definen o que resaltan a alguno de sus rasgos. ¿Cómo se expresa esto en lógica? En la definición, que A es igual que B. Aquí no se vaya a confundir con los principios lógicos supremos, ¿verdad? Que en el de identidad, que A solo puede ser igual que A, sino que aquí estamos dándole una, pues graficando cómo es esto la definición. Es cómo se le atribuye características o se define algunos rasgos de un concepto en otro, ¿verdad? Entonces, el pensamiento realiza por medio de proposiciones u oraciones, y en lógica se diría la relación entre conceptos, y esta siempre será expresada con palabras. Bien, ¿qué quiero decir acá? A ver, vea, quizá. Si a la palabra rosa le damos la categoría de A y a belleza decimos que le damos la categoría de B, luego decimos que A es igual que B, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es que la palabra rosa, la forma de escribir rosa, no tiene nada que ver con la forma del objeto al cual alude. Sin embargo, lo nombra, ¿verdad? Entonces, por eso es abstracto. Lo mismo está que el sentimiento que provoca apreciar y reflexionar en torno a una rosa es el de belleza. De pronto también pueda que sea el de amor, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a trabajar con el de belleza. Entonces, el cerebro cuando ve una rosa, automáticamente la va a relacionar con otro concepto. Y luego usted decide, ¿verdad? Entonces, porque elabora un juicio. Y el juicio puede ser, las rosas son bellas. ¿Y qué pasó aquí? Que entonces usted, digamos, como ya no somos cavernícolas de rosa bella, no, ¿verdad? Sino que en la sofisticación de la evolución de nuestro cerebro y la invención del lenguaje y en la capacidad de entender el mundo que existe, decimos las rosas, que sería el sujeto, son, que sería la cópula o actúa como cópula, bellas, predicado. Entonces, se le está atribuyendo ciertas características de A B o de B a A. Y entonces a eso le llamamos estructura.
A la lógica clásica le interesa solo los juicios en los cuales se asevera si una propiedad pertenece a un concepto. Los juicios categóricos se presentan gramaticalmente en forma de oración. El sujeto contiene el concepto principal y el predicado al que define al del sujeto. ¿Cómo así? Veamos este ejemplo. Aquí hay una oración. Estamos diciendo que el lago, pero le pusimos apellido, el lago de Atitlán. Entonces va junto, ¿verdad? Esto es un concepto. El lago de Atitlán es muy bello. Entonces, este está uniendo a los dos conceptos, al concepto 1 y el concepto 2 de sujeto, cópula y predicado. Los conceptos son una síntesis mental de una clase de objetos y todo juicio común puede ser convertido en categórico siempre y cuando se siga esta estructura. Sujeto, verbo ser y predicado. ¿Ok? Y se expresa de acuerdo como esté conjugado. En este caso, es, ¿verdad? Por ejemplo, un juicio común. El perro ladra. ¿Ok? Me parecería muy sencillo, ¿verdad? Todos entenderíamos qué significa esta oración. El perro ladra. Pero solita esta oración no me funciona para trabajarla con la lógica formal, porque dice que necesito convertirla en un juicio categórico. ¿Pero por qué? Si aquí es lógico lo que suena, ¿verdad? El perro ladra. En realidad no. Para que sea lógico tiene que estar con la estructura sujeto, verbo ser, predicado. ¿Y cómo lo convierto? Pues preguntándonos acerca del sujeto, el perro, y el predicado, ladra. ¿Qué le falta? La cópula, el verbo es, o el verbo ser, ¿verdad? Mejor dicho. Entonces, el perro es ladra. No, porque tenemos que verbalizarlo, ¿verdad? Tiene que hacerse una síntesis. Y entonces, ¿cómo le agrego lo que falta? Pues preguntándome, ¿qué es el perro? Ah, es un canino, es un animal, ok. Género próximo, lo que lo define de inmediato. Un animal, muy bien. Entonces, el perro es un animal ladra. Ok, pero para definir la acción, ¿cómo la defino? Entonces el perro, sujeto, es cópula, un animal que ladra. Ahí ya le di sintaxis, ¿verdad? Ya se entiende. Ahora sí es un juicio categórico con el cual puedo yo, digamos, operándolo de forma silogística, comparándolo con otro juicio categórico, comprobar su veracidad, su coherencia, ¿verdad? Pero esto sí ya es lógico. El perro es un animal que ladra. ¿Y por qué digo que es un juicio categórico? Bueno, en principio, porque tiene la estructura, ¿verdad? Y segundo, porque afirma o niega. En este caso, afirma. Dice es. Los juicios categóricos se pueden clasificar, o mejor dicho, se deben clasificar. ¿Para qué? Para relacionarlos y para operativizarlos. Página 80 sería 82. La clasificación. La lógica aristotélica desarrolló algunas estrategias que permiten determinar la relación entre los conceptos que integran un juicio. Y estos son la cantidad y la cualidad. Todo juicio para ser objeto de estudio de la lógica debe contener ambos aspectos, cantidad y cualidad. Y entonces se explica de la siguiente forma. O sea que la disciplina que se llama lógica, para aceptar estudiar un juicio y entonces, digamos, gastarnos el tiempo en determinar con esos juicios una afirmación o una verdad, además lógica, ¿verdad? Necesita
que sean susceptibles de ser clasificados por su cantidad y por su cualidad. Entonces, se clasifican con las vocales A, E, I, O. Y esto, aquí, consejo, memorice esta forma. Aquí no se haga bolas. Esto tiene que memorizarlo para luego usar. ¿Cuál tabla de multiplicar, verdad? A, E, I, O. ¿Qué significa? Que por su cantidad, los juicios son particulares cuando solo se refieren a algunos elementos del sujeto o universales cuando se refieren a todos los elementos del sujeto. Entonces, por su cantidad son particulares o son universales. Universales cuando habla de todos, particulares cuando habla solo de algunos. Y según su cualidad, cuando afirma o cuando niega. Cuando afirma o cuando niega. Y eso entonces, ¿cómo lo operativizo? Bueno, primero vamos a aprender que un juicio es universal afirmativo y se clasifica con la letra A. Y la letra A significa universal, o sea que se refiere a todos los elementos de ese y afirma. O un juicio es E cuando se refiere a ningún elemento de ese y niega. O es I cuando se refiere a algún elemento del sujeto y afirma. O es O cuando se refiere a algún elemento de ese, pero niega. Por ejemplo, toda ave es vertebrada. Entonces, todo ese, todo sujeto, es lo que el predicado califica. Pero la clave aquí es todo. Ningún, dice, ese es P, ningún. Algún ave es azul. Algún ave no es verde. Entonces, según su cantidad y su cualidad, los juicios categóricos pueden ser A, universal afirmativo, E, universal negativo, I, particular afirmativo o particular negativo. Y esa es una cosa que, hágame el favor, apréndala de memoria. ¿Ok? Bien, vamos a la pizarra para hacer un ejemplo un poco más despacio, ¿verdad? Si es que aún no ha logrado cachar esta cuestión. Vamos a ver. Vamos a ver, ahorita les comparto la pantalla. Bien, aquí lo que pasa es lo siguiente. Vamos a pues regresar sobre las definiciones. Primero, que la lógica va a trabajar con conceptos, pero que la lógica también se encarga de ver estructuras y que el concepto, que son las ideas, cuando hablamos de lógica se van a relacionar, o sea, vamos a buscar su relación. Y esas ideas y esos conceptos se expresan, ¿verdad? A través del lenguaje, en un juicio común. Vamos a ver cuál es el juicio común. El del ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo? Vamos a ver. El perro ladra. Entonces, este es un juicio común. Ahora, la lógica nos dice que necesita trabajar con juicios, pero que se llaman categóricos. ¿Y por qué son categóricos? Porque afirman o niegan algo.
y que sobre todo tienen esta estructura, ¿verdad? Entonces, de nuevo aparece la estructura. Entonces, el juicio común afirma y niega, ¿verdad? Pero para que se convierta en categórico, tiene que tener la estructura, particularmente el verbo ser, ¿verdad? Entonces, tenemos que transformar esta forma en que se expresó. Entonces dijimos que el perro, ok, ¿qué es el perro? Es un animal. ¿Qué es lo que hace? Que ladra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el perro es un animal que ladra. Perfecto. Aquí entonces vemos cómo se presenta un juicio común que se convierte en un juicio categórico, ¿verdad? Sujeto, predicado. Sujeto, cópula, predicado, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle verbo mejor para seguir en sintonía, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esto de la estructura y esto de revisar, le vamos a ir conociendo como formalismos. Por eso es que se llama lógica formal, porque requiere de formalismos. Vamos a ver. Entonces requiere de formalismos. ¿Ok? Vale. Luego nos dice la lógica que una vez que entendimos que tenemos que trabajar con esta estructura, lo que hace la lógica es relacionar conceptos o términos. Conceptos o términos. Y para relacionarlos, entonces necesita clasificarlos. Entonces tiene que clasificar. ¿Y cómo los clasifica? Según su cantidad y según su cualidad. Según su cantidad, pueden ser universales, pueden ser particulares. Y según su cualidad, pueden ser afirmativos o pueden ser eh, ¿qué? Negativos. Miren, vamos a arreglar esto aquí. Entonces, necesita que se clasifique. Muy bien. ¿Cómo se clasifica? Según su cantidad o según su cualidad. Perfecto, clarísimo. Según su cantidad, van a ser universales o van a ser particulares. Y según su cualidad, vamos a ponerlo aquí en medio. Y según su cualidad, pueden ser o afirmativos o negativos. ¿Sí? ¿Me siguen? Fácil, ¿no? Usemos el cuadro de Porfirio, ¿verdad? Ahí está. Bye. Ahora, como lo que necesitamos es trabajar con el juicio categórico, pero que tenga todos los elementos necesarios para una operación silogística.
Sí, Nancy, diga. Licenciado, perdone. Fíjese que yo le entendí, pero ahorita que ya lo colocó me hice bolas. Yo Ajá, le entendí que clasificábamos en cantidad y cualidad. correcto. Y en cantidad iba universales y particulares. Es correcto. Y en cualidad, afirmativos y negativos. Es correcto. Pero, Ah, ya sé que ya, va, ya se lo arreglo. Póngale pausa. ay, gracias, licenciado. Él lo está viendo así, ¿verdad? Sí, así. Vaya, pero lo que pasa es que entonces tengo que hacer otro paso para que no se vaya a equivocar. Porque tanto universales como particulares son afirmativos o negativos. Ah, Por eso está lo había bien. puesto de la otra forma. Sí, me explico. No sé si me explico, ¿sí? Sí, No sé ni cómo ponerlo para que se comprenda. Así. Es que hay gente que es más visual y gente más sí, yo tacacho. soy muy visual. Vaya, ahí está, vaya. A ver, Gracias, licenciado. que lo mismo tendríamos que hacer aquí abajo, ¿verdad? Pero aquí no le causó problemas, porque ya lo entendió, ¿verdad? Sí, Sí. mire pues, al de que aprenda. Ahí está. Bueno, entonces eso nos da como resultado que el tratamiento que le estamos dando a este juicio común, al haberlo convertido en un juicio categórico siguiendo los formalismos, que eso significa la estructura, ¿verdad? Es finalmente convertirlo en un juicio categórico que vamos, eh, con el que podemos operar. Porque aquí sí, digamos, nos indica, según su clasificación, ¿verdad? Este pudo haber sido todos los perros o algunos perros, cualquiera de las dos, pero trabajemos con todos los perros, son animales que ladran. Entonces, este ya es el juicio categórico con el cual podemos trabajar un silogismo, que es el siguiente paso. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, lo que ocurre acá es primero que clasificamos, o sea, ¿qué fue lo que clasificamos? Aquí tomamos una decisión de acuerdo a lo que nos está diciendo, porque además le recuerdo que la lógica no le interesa el contenido, o sea, no, su finalidad no es calificar el contenido, sino su finalidad es encontrar una estructura verdadera, una estructura que afirma o que niega si es verdadera. Así que aquí puede ser, ¿verdad? El extraterrestre es un ser de otro planeta, ¿verdad? Obviamente va a ser falso porque según, de acuerdo con su contenido, eso es algo que no existe. Pero la lógica eso no le interesa, sino que le interesa es la estructura, cómo lo enunciamos, para partir desde ahí el análisis, ¿ok? Entonces, todos los perros, entonces como dice todos, básicamente es un juicio A. ¿Por qué sé que es un juicio A? Porque dice todos y además está afirmando. Son, dice. ¿Sí? Me explico. Animales que ladran, es el predicado. Entonces, este juicio es un juicio A. Ahora, si lo escribimos de otra forma, para no hacernos bolas, voy a seguir la estructura que aparece en el ejemplo. No todos los perros son animales que ladran. ¿Qué tipo de juicio sería este, compañeros? Eh, Eso, yo, muy bien. Un juicio E. ¿Por qué? Porque niega. Dice, no todos. Y ojo que dije que lo escribí como en el ejemplo para no hacer bolas aún. Porque el reto en la lógica es encontrar esta estructura
en algo que no la presenta a simple vista. ¿Ok? Entonces, por supuesto, ahora que lo estamos aprendiendo y mientras uno lo entrena, pues un poco más, digamos, como masticadito, ¿verdad? Para ejercitar. Entonces, no todos los perros son animales que ladran. Por lo tanto, es ¿por qué? Porque es universal y porque niega. Dicen, no son, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, y ya para terminar aquí este ejemplo, para ver de qué estamos hablando. Todo esto es porque ocurrió en el mundo real esto. Dada la acción humana, uno puede encontrar la lógica para entender algo que ocurre, ¿verdad? Porque puedo decir, el perro es un animal que canta, ¿verdad? O el extraterrestre es un presidente de un país del norte, por ejemplo. Pero incluso ahí, con esa información que parece incorrecta o falsa o inverosímil, podemos encontrar la estructura. Entonces aquí lo que ocurre es entender el mundo, comprender y conocer el mundo y luego tomar de lo concreto a nuestro cerebro la operación mental, ¿verdad? El pensamiento, las ideas, y luego verbalizar, el perro ladra. Pero para analizarlo, juicio categórico, el perro es un animal que ladra. Pero luego tengo que clasificarlo, debo saber si son todos o solo algunos. Entonces tenemos, ¿verdad? No todos los perros son animales que ladran. ¿Existirá algún perro que no ladre? Seguramente, ¿verdad? Habrá algún perro que no tiene la capacidad de ladrar por alguna razón. Ahí se aplica el principio de razón suficiente, ¿verdad? Hay alguna razón. Bien, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. La verdad es que es un tema bastante complejo, Lick. La verdad es que sí se pierde uno bastante y yo siento que sería como de leerlo o practicarlo de alguna manera más para sacar más ejemplos y que uno lo pueda terminar de comprender porque no es tan fácil de entender. Pues por supuesto, ¿verdad? Por eso es que somos estudiantes, ¿verdad? Ahora toca regresar al libro, leerlo, ¿verdad? Ya va a estar la presentación ahí en el Classroom. Espero que hayan tomado nota, ¿verdad? Que sí se acuerdan que esto tiene que tomando nota. ¿De acuerdo? Así que sí, efectivamente, esto es complejo, ¿verdad? Aunque estamos ahorita apenas en la puntita, ¿verdad? Y en la orillita, ahí digamos, no representa un reto mayúsculo. En este momento lo que tiene que hacer es memorizar, ¿verdad? ¿Qué es la lógica? ¿Qué es un concepto? ¿Qué es una definición? ¿Qué es una estructura? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un juicio común? ¿Qué es un juicio categórico? ¿Qué estructura posee un juicio categórico? ¿Cómo se clasifican los juicios? A, E, I, O. ¿Qué significa cada uno? Y luego seguimos, ¿verdad? Bueno, ya en su clasificación entra su cantidad y cualidad. Y para saber su cualidad, tenemos que saber su comprensión y su extensión, ¿verdad? Entonces todo está concatenado y para entender todo eso tenemos que haber antes entendió qué son los principios lógicos supremos. Y cuando todo eso está en su cerebro, usted ya está en el camino de hacer un pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque relaciona conceptos. ¿De acuerdo? No sé quién más levantó la mano. Licenciado, y tal vez con alguna tabla que se interrelacionen estos, ¿no sería un poquito como más fácil La tal vez? la Cuando que es él dio diferencial, antes, afirmativo, alternativo. Ajá. es que la que él dio antes es la que él nos da como el chivo para saber qué vocal es. Página 85, compañeras, ¿verdad? Ahí está la tabla y por eso Esa tabla no será más sencilla. Sí. ah, mm, aquí está lo más masticado posible. Para saber la Puede ser dirección más que se difícil, debe de eso sí, pero tomar. aquí está muy masticado. Más sencillo no se puede, mejor no lo aprendamos. No se me ocurre cómo, o sea, Okay. un juicio universal, aquel
que habla de todos los elementos del sujeto y se clasifica con letra A. Un juicio universal afirmativo, ¿verdad? Un juicio universal negativo es aquel que niega todos los elementos de un sujeto y se clasifica con la letra E. Un juicio particular, algunos. Un juicio particular negativo, algunos no. Y eso es todo lo que tiene que aprenderse. Ahora, lo que sigue es un poco más complejo. Ahí sí hay formas tal vez más simples o formas de simplificarlo, porque el tema que sigue es crucial, se llama distribución, ¿verdad? Jennifer Saraí, diga. Buenas noches, licenciado. Entonces, con una pregunta, fíjese que yo les soy sincera, ¿verdad? Yo estoy repitiendo este curso. Yo estuve con Velázquez, perdón, con el del libro, el señor que hizo el libro. Con el Pero doctor Blas. yo me hice un lío con ese señor, ¿verdad? Entonces, ahorita sí le estoy comprendiendo. Lo que yo comprendo es que también podemos, de esta misma oración que usted nos dio, podríamos hacer todas las ay Dios, santo, se me fue Explicación. todas las clasificaciones de una misma oración, ¿verdad? También podremos hacerla como particular afirmativo o como universal afirmativo, aunque no sería de lógica, ¿verdad? A ver, espérese, pues, vamos, como dijo el carnicero, vamos por partes. Y como dijo el meme, sí y no. Mire, pues, Ajá. una misma oración, usted puede ejemplificar las 4 clasificaciones. Es más, hasta se podría hacer un silogismo. Pero en el último paso, cuando queremos determinar la falacia, es ahí en donde todo truena. Pero no hemos llegado ahí, así que vamos por pasos. Entonces, a la lógica no le interesa mucho el contenido. En virtud de eso, la respuesta entonces es sí. Usted puede con el perro, es un animal que ladra, hacerlo. ¿Cómo sería universal? Todos los perros son animales que ladran. Afirmativo. Negativo. Ningún perro es un animal que ladra. Particular afirmativo. Algunos perros son animales que ladran. Particular negativo. Algún o no, a ver, algún perro no es un animal que ladra, ¿verdad? Bueno, por ahí va. Entonces, claro, para ejercitar, para que usted identifique qué significa universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Tal vez a esto se refería Seleni con hacerlo más fácil, pero solo estoy repitiendo el cuadro que está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lógica lo que busca son las estructuras. Cuando ya logramos entrenar el cerebro, entonces uno ya va viendo las estructuras en los textos más, digamos, elaborados, en donde no es fácil evidenciarlo, donde hay que pensarla para ver, bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Cómo la encuentro? Con la estructura. Sujeto, verbo, predicado. ¿Y cómo sé que ahí está la estructura o cómo la puedo identificar? Porque identifico que hay un juicio. ¿Y cómo sé cuál es un juicio? Porque es una oración que afirma o niega algo. ¿Ok? Gracias, licenciado. Pero sí me cachó Jennifer, sí me Sí, ahora sí ya entendí bien. segura, porque después no quiero que le vaya a decir a otro profesor, estuve con el pardo. No, bueno, no, la verdad es que la forma de enseñar de él es muy particular, porque como que él ya sabe esto, entonces ya lo escribió y ya lo dijo, entonces quiere que todos sepan ya, ¿verdad? Entonces a mí sí me costó bastante con él, muchísimo. Me Sí, perdí desde el principio y fue extremadamente difícil seguirle el hilo a él. no, hombre, ¿cómo va a ser? Bueno, le entiendo, él también fue mi maestro, así que no hay pena. Bueno, pero excelente, yo enseño exactamente igual que el doctor Velázquez, él es mi maestro y mi mentor, así que no hay. Pero de una forma, usted lo hace de una forma menos compleja para que todo el mundo vaya captando su idea. En cambio, él va un poquito más rápido. Eso es lo que a mi parecer. Bueno, ahí sí le doy la razón en ese punto, sí, yo me tomo más tiempo y voy más despacio, pero eso decidí hacerlo hace unos años porque me di cuenta que no comprendían, entonces pedí permiso obviamente para ir simplificando hasta dónde llego, porque me interesa más que entiendan algunos conceptos que después ustedes solitos van a poder desarrollar.
pero si no comprendieron puntos neurálgicos, si no pusieron ahí su atención, después se van a hacer bolas, ¿verdad? Como usted ya habrá probado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo importante no es el profesor, sino lo importante es que usted se acerque al conocimiento y que si le causa dudas, ¿verdad? Pues para eso estamos, para que pregunte. En clase, acuérdese de esto todos, compañeros. Aquí en clases en donde usted debe equivocarse y debe preguntar, ¿verdad? Claro, después nos dicen, la calle es del maestro. Sí, allá va a aprender, pero donde tiene que foguearse es aquí, en todos los temas. Y estos son, digamos, los básicos, los que le dan y dando después forma a todo el conocimiento técnico que necesita para desarrollarse como abogado. Pero en realidad, justamente hoy en la mañana discutíamos precisamente con el doctor Velázquez y con los colegas del curso, que estos temas también a veces hay que como, él usó la palabra, a ver si me sale, desdericharlos, ¿cómo es? Derecho, desdericharlos, porque son universales, pues, o sea, esto se aplica al derecho, se aplica a la matemática, se aplica a las ciencias naturales, se aplica al lenguaje. Entonces, si uno lo aprende de esa forma universal, luego usted lo conduce a su interés, porque las estructuras y las formas están allí, ¿verdad? No, no es, digamos, no es restrictivo o limitante al derecho, ¿verdad? No se limita a eso. Claro, aquí es en donde tenemos un uso tal vez más evidente por el uso que hacemos del lenguaje, el uso que hacemos de los conceptos, ¿verdad? Como la justicia, como la verdad, eh, que está en juego además, que después usted tiene que trabajar con las personas y con los problemas de las personas, ¿verdad? O sea, usted no va a trabajar con papeles. En el papel usted expresa el problema a las personas y el problema de la sociedad en las leyes para no matarnos, ¿verdad? Y miren cómo nos está yendo. ¿Se acuerdan la columna que les leí, verdad? Entonces, cuando un abogado no está bien entrenado y no hace bien su trabajo y no tiene ordenada y amueblada su cabeza, entonces tenemos abogados mediocres, abogados proclives a la corrupción y abogados ignorantes. Y eso es justamente lo que yo no quiero que ninguno de ustedes vaya a hacer en su vida. Aunque le cueste, aunque repita, aunque no sé qué va a hacer, pero lo que no tiene que hacer es mediocre, corrupto, ¿verdad? E ignorante. Escríbalo en un lado. Eso sí que no. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre la clase de hoy, compañeras, compañeros. Disculpen, ya me emociono. A ver, Nancy, diga. Licenciado, buenas noches. Perdone, yo solo para ver si le habré comprendido bien. Por ejemplo, en el enunciado donde dice todos los perros son animales que ladran, ese es universal afirmativo. Por ejemplo, si dijera todos los animales son, no, todos los perros son animales que cantan, aunque sea algo falso, de todas formas seguiría siendo universal afirmativo. Es correcto, Nancy. Ahora explíqueme usted, por favor, ¿por qué piensa que la oración, todos los perros son animales que ladran, es un juicio categórico que se clasifica como A, universal afirmativo? Pues por lo que usted decía, es por el verbo ser, que prácticamente ahí está afirmando que todos los perros son animales que ladran, o sea, está afirmando, incluso si dijera todos los perros son animales que cantan, de todas formas la oración lo está afirmando, aunque sea algo falso. Exacto. Eso fue lo que yo le entendí. Muy bien. ¿Sí ve? Gracias, gracias, licenciado. A ver, Ítalo, rímola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, yo con lo que acaba de decir la compañera, yo lo que entendí que, por ejemplo, cuando es universal afirmativo se lo dice todos. O sea, que está englobando todo lo que de lo que se esté hablando, ¿va? Y Todos, cuando es parcial, es como que algunos. ojo ahí, Ítalo, es universal afirmativo porque dice todos y afirma, todos son. Ajá. Y es particular porque dice algunos, pero es a particular afirmativo porque algunos son. O es particular negativo porque algunos no son. Algunos no son, sería particular negativo, ¿verdad? Es correcto. Y sería universal negativo si dijera no todos los perros ladran, ¿verdad? Exactamente. Y esa es una de las formas de expresarlo, ¿verdad? Entonces recordemos la estructura.
Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Entonces, Bueno. entonces sí le entendí. Bueno, eso espero. Bueno, no se aflija, lea, repase, haga usted solito sus ejemplos, memorice las tablas que le estoy indicando. También no se haga bolas. El primer paso, memorice. Luego haga sus ejemplos, haga los ejercicios y pregunte. Y ahí va a ver cómo entonces después, porque eso es lo que necesitamos, que esto se convierta en ideas que se van a quedar en su cerebro. ¿De acuerdo? Bien. Si no hay más dudas o más preguntas, entonces vamos a ir ya finalizando para que pasen a los frijolitos y al café. Licenciada, muy buenas noches. A ver, Cristina. Fíjese que yo no tengo duda respecto al tema, pero sí tengo duda respecto a mi examen. Ok. Yo quisiera consultarles, ¿yo puedo pedir revisión de examen? Sí, me tiene que mandar un correo electrónico solicitando su revisión. Ahora, Ok. mándelo de una Bueno. vez, por favor. ¿Y será que me puede compartir su correo? Madre de Dios. Es que nunca lo he anotado. No, claro, pues. Licenciado, también yo quisiera pedir revisión de examen, solo para solventar dudas. Sí, es que yo igual estoy solo prefiero resolver mi duda a que quedarme con esa duda, entonces por eso es que le estoy Claro, para consultando. revisión de examen, para aprender del error o para corregirlo. Ahí está mi correo. Bueno, ahí me escriben y entonces la mecánica es que yo les mando su examen para que lo vean y me plantean cuál es su duda, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Muy bien, Gracias, licenciado. perfecto. Feliz noche. Vaya pues, feliz noche. Feliz noche, Lick. Bueno, ahí nos vemos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Noche, licenciado.